Bienvenidos sean todos ustedes a Voces. Yo soy Eugenio Aranda y el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar acerca de la depresión y ansiedad infantil. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a Voces. El tema de hoy, ya se los platiqué, es depresión y ansiedad infantil y nos acompaña precisamente en el estudio la maestra en psicología, Erika Barrios. Bienvenida. Gracias por la invitación. Muy bien, hoy estamos platicando de la ansiedad y la depresión en los niños, pero primero hay que poner en claro qué es la depresión. Claro. Bueno, hoy en día es una de las problemáticas más alarmantes porque está creciendo muchísimo el número de niños con depresión, precisamente por diversas condiciones, pero se trata básicamente de un estado en el que, en el caso de los niños, por ejemplo, pues se sienten muy desmotivados para hacer cosas, pierden como el interés e incluso a veces mencionado por ellos mismos, sobre todo por adolescentes, pierden el sentido de la vida. ¿Y hay una diferencia entre ansiedad y depresión? Por supuesto, pueden venir acompañadas, sobre todo cuando están en comorbilidad con algún tipo de trastorno, como puede ser, por ejemplo, el déficit de atención, se pueden presentar juntas. Y bueno, la depresión, el niño pues no va a tener precisamente ganas de hacer cosas, no se va a sentir motivado, va a estar cansado constantemente o irritable. Y en el caso de la ansiedad es un estado en el que se va a estar preocupando constantemente por cosas que a lo mejor todavía no pasan o no van a pasar. Por ejemplo, en el caso de los niños es muy común la ansiedad de separación, en donde el niño tiene miedo de que sus papás se mueran. O lo dejan en la escuela y tiene miedo de que no lo recojan. Y dicen, no, y si no llegan, y si no regresan, y si chocan y mueren, y los niños que tienen ansiedad precisamente empiezan a tener estas ideas recurrentes. Y uno no relaciona estos sentimientos o estos estados con los niños, porque uno siempre tiene a los niños como muy felices, contentos, juguetones, y cuando empiezan a llorar se les relaciona con un berrinche. ¿Esto es correcto? Claro, es que subestimamos mucho la capacidad y la inteligencia de los niños. Yo tengo muchos papás que dicen, bueno, sí nos peleamos, pero los niños no se dan cuenta. Por supuesto que se dan cuenta, ¿no? Los niños se dan cuenta de todo, se dan cuenta incluso antes de que tú te des cuenta que ese matrimonio ya se acabó. Entonces, sí es bien importante tomarlos en serio. Es decir, si el niño está triste, si el niño te está diciendo que en su escuela lo molestan, si el niño te está diciendo que tiene ansiedad, que tiene miedo de morirse, porque hay niños que manifiestan esos miedos, sobre todo cuando un pariente cercano fallece, tomarlos en serio, porque mucho de lo que hacemos, luego se le va a pasar, ocurrencias del niño, y no necesariamente, a lo mejor podemos estar hablando de un problema real y lo desestimamos. Y bueno, estábamos platicando que un factor que influye en la depresión y ansiedad en los niños es la separación de los padres, la muerte de un familiar, el bullying en la escuela. ¿Hay otros factores aparte? Sí, por supuesto. Para nosotros es importante, tanto en el caso de la depresión como de la ansiedad, reconocer dentro de lo que es como estructura de personalidad y como rasgo. Entonces, en el caso de la estructura de personalidad, incluso si no hay estimulación, digamos, del medio o si no hay un suceso, puede presentarse. Y esto sobre todo nos pasa cuando los papás son o ansiosos, de estructura ansiosa, o son de estructura depresiva, igual que nos pasa como en el déficit de atención. Si los papis lo tienen, hay muchas posibilidades de que el niño lo tenga. Ese es el caso de estructura, digamos. Ahí, incluso si no se muere el perrito ni nada, el niño ya por sí mismo va a tener como este estado muy introspectivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y en el caso de rasgo, como un estado temporal, por llamarlo así, pues los estímulos pueden ser desde bullying, puede ser que fallezca, por ejemplo, el abuelito, algún familiar, sus propios padres, o alguna mascota. También cuestiones del medio que le esté exigiendo demasiado, a lo mejor en la escuela se está sintiendo que no está respondiendo a lo que le están pidiendo y constantemente están vulnerando su autoestima. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues que yo me sienta triste, que yo ya no confíe en mí, que tenga problemas de autoestima. Pueden estar tristes y no tener depresión, y al contrario, los puedes ver muy contentos y tener depresión. Por supuesto, la depresión, por supuesto que la asociamos con estos niños o con estas personas que están como tristes todo el tiempo y no quieren hacer nada, pero no necesariamente. A lo mejor tú puedes decir, es que este niño es muy caprichoso, es muy berrinchudo, y no necesariamente. También la depresión se manifiesta por irritabilidad. Entonces este niño
O, por ejemplo, no, es que ya me está haciendo chantaje. Cada vez que vamos a la escuela, en la entrada se me vomita o le duele la panza. Y resulta que el niño tiene depresión y está manifestando estos síntomas, no porque los finja, sino porque hay una cuestión psicosomática que lo lleva realmente a tener estos dolores de cabeza, estos dolores de pancita. Y él lo está sintiendo, pero no es porque, digamos, tengo una infección a lo mejor en el estómago, sino el mismo estrés, la misma ansiedad o incluso cuadros de depresión. A lo mejor adentro le están haciendo bullying y ya no quiere ir a la escuela, ¿no? Entonces, sí que hay algunos síntomas que no necesariamente vas a ver triste al niño, pero que sí puede estar, digamos, en un estado de depresión. Hay que estar siempre atentos a cómo están nuestros hijos, ¿verdad? A lo mejor no están tristes, están enojados, están berrinchudos, pero hay que tener cierto ojo clínico para sus comportamientos. Uno lo conoce, uno es el padre. Claro, de hecho, los papás dicen, este trae algo raro, ¿no? ¿Quién sabe qué trae? Pero algo trae raro. O en la escuela le están haciendo algo. El problema es que a veces los niños no pueden verbalizar. O sea, no es que el niño no te quiera contar, ¿no? Sino el niño no puede verbalizar, ni siquiera él entiende qué le está pasando, por qué está enojado, por qué le duele, o por qué en el recreo antes se iba a jugar y ahora ya no tiene ganas de jugar. Hablando de los niños de ahora, ¿tienen algo que ver las redes sociales del aumento en la depresión? Por supuesto, incluso en los adultos, ¿no? Te pasa que tú entras a Facebook y que inevitablemente comparas tu vida con otros, y eso ya está reportado en muchos estudios, ¿no? Y entonces dices, híjole, es que fulanito ya, a lo mejor ya tiene hijos, o ya tiene casa, o ya se fue de viaje, y yo aquí estoy, ¿no? Entonces, con los niños no necesariamente va en ese sentido, pero sí en el sentido de el bullying, pues ya no tienes escapatoria, ¿no? O sea, tenemos niños que tienen 13 años y ya tienen redes sociales, ya tienen un Instagram, me acuerdo mucho de una niña que me decía, es que si no tienes Instagram no existes. Y a mí me parece algo pues bien violento, ¿no? Y a los 13 años, porque ni siquiera tienes edad todavía para hacer un uso consciente de esos espacios. Sí, y esto es bien fuerte. De hecho, en las redes sociales, cuando uno se da de alta, tienen la edad, ¿no?, recomendada para usar. Este es un tema muy interesante. Ahorita lo comentamos regresando del corte. Les recuerdo los teléfonos en el estudio, 243-6200, la extensión 188, para que se comuniquen con nosotros y resolvamos más dudas. Regresamos. ¿Sabías que 1 de cada 20 niños y adolescentes tendrán un episodio depresivo antes de cumplir los 19 años? Estamos de regreso en Voces, el tema depresión y ansiedad infantil. Y les recuerdo que nuestra invitada de hoy es la maestra en psicología, Erika Barrios. Y estamos hablando de la depresión en niños y la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos nosotros, como padres, diferenciarlos, estos dos sentimientos o estados? Claro. Por ejemplo, en la ansiedad lo que vamos a ver es un miedo que hay que diferenciarlo de la fobia o de los miedos tal cual, en que es un miedo irreal. Es decir, por más que tú le quieres explicar al niño que tú no te vas a morir, porque es lo que queremos creer también como papás, ¿verdad? Porque a todos nos va a tocar, pero lo que quieres es explicarle que esos miedos que él tiene son irracionales, pero el niño no los entiende. Justamente ese es un miedo irracional y empieza a hacer proyecciones a futuro de lo que va a pasar, que también a los adultos nos pasa, estamos como familiarizados con eso que dices, no, es que no me va a salir y me van a correr de la chamba y no sé qué, y todavía ni pasa, pero tú ya estás haciendo como tu predicción de que va a pasar una cosa fatal y apocalíptica. A los niños les pasa igual y generalmente tiene que ver con la pérdida de sus figuras de amor, que generalmente son o los padres o los abuelitos. Eso tiene que ver con la ansiedad y en el caso de la depresión, pues lo que vamos a ver es pues estados, por ejemplo, donde está alterado el sueño. Vamos a ver que tienen a lo mejor o duermen mucho o duermen muy poco. También en el caso de la alimentación va a estar alterado, igual ya sea todos los extremos de las conductas, cualquier conducta son malos, ya sea que come mucho o que come muy poquito, o que duerme mucho o que duerme muy poquito. Entonces, cualquiera de esas que se presenten nos preocupan. Cuestiones también, por ejemplo, de antes le gustaba hacer cosas, no sé, por ejemplo, el fútbol, y ahora todo le da flojera y todo le provoca cansancio. Y los papás a veces dicen, bueno, a lo mejor le faltan vitaminas, ¿no? Y no son vitaminas, el niño está deprimido. Todos tenemos muchos sentimientos o estados. Hablábamos ahorita del enojo o de la tristeza. ¿Hasta cuánto
o cuál es el límite de lo sano? Porque también es sano ser triste, es sano estar enojado, pero ¿cuál es el límite cuando dices, híjole, esto ya es irracional, un miedo irracional, un miedo sano, podemos decir? ¿Cuál es el límite? Claro, todas nuestras emociones tienen una función, incluso el mismo miedo tiene la función de protegernos de los peligros, pero cuando ya el miedo no es real, se convierte precisamente en ansiedad. Entonces, en el momento que empieza a alterar el desarrollo de tu vida, tanto adultos como niños, ahí es cuando ya nos preocupa. Es decir, ya no estoy rindiendo, porque esa es otra característica de la depresión, empieza a bajar el rendimiento escolar. Por eso las maestras siempre hacen mucho énfasis de, le está yéndome en la escuela, y a veces los papis se nos molestan y así como de, bueno, pero yo no quiero un hijo de 10. No es el punto de los 10, ni se trata de eso, sino que el niño a veces no tiene otra forma de manifestar que algo no va bien. ¿Y cómo lo manifiesta en la escuela, en el desempeño escolar? Por eso cuando hay un bajo desempeño escolar nos preocupa, no por el desempeño escolar, digamos, sino porque eso trae de fondo una problemática más profunda. Los maestros ya cumplen su función con enseñarle a nuestros hijos y con avisarnos que algo anda mal. Y nosotros como padres, ¿qué podemos hacer para sobrellevar superar la ansiedad o la depresión en nuestros hijos? Dejarlos hablar. A los papás les provoca a veces mucha ansiedad. Por ejemplo, me acuerdo de un papá que le decía a su hijo, es que me da miedo la muerte. Me imagino muchas cosas. Dice, en mi escuela me dijeron que nos vamos al cielo, pero yo creo que no es así, ¿no? Y el papá, por supuesto, que le provocaba mucha ansiedad y le decía, no hables de eso no hables, tú eres un niño, ¿cómo vas a estar pensando en esas tonterías, bla, bla, bla? Y yo le decía, déjalo que hable. O sea, que tú lo calles y le digas, ya no hables de eso, no quiere decir que ella no esté pensando en eso. Simplemente lo estás aislando y sabe que eso ya no es algo que puede compartir contigo. Entonces, lo más importante como papás es dejarlos hablar y no minimizar lo que sienten, no decirles, ay, eso es estás exagerando, eres un payaso, problemas los de los niños de África, ¿sabes? Tú no tienes problemas. O sea, cuando empezamos a hacer esas cosas, pues que son recursos que a veces tenemos, ¿sabes? Porque lo que tú quieres es como que él no se sienta mal y no tienes herramientas para hacer que no se sienta mal. Y entonces ocupas lo que tienes y a veces no son las mejores herramientas, ¿no? Sí, y es importante, como dices, ¿no? Dejarlos hablar, porque uno también uno piensa lo peor, ¿no? Híjole, me va a salir con esta pregunta o con esta historia y cómo le voy a responder si ni siquiera yo sé las respuestas. Y a veces la plática de los niños es algo así como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando te mueres? Ay, pues voy a ir al cielo, el cuerpo se desgasta, se degrada en la tierra, no sé, algo científico, y resulta que el niño está pensando en que uno se convierte en un zombie porque lo vio en una película, en una caricatura, y es algo gracioso para él. Por supuesto, y no negar esta parte de la muerte, ¿no? O sea, a los adultos nos da muchísimo miedo, yo creo que incluso más que a los niños, porque los niños no acaban de entender, cuando son muy chiquitos no acaban de entender ni la distancia ni el tiempo, son conceptos que van a ir desarrollando. Entonces él te puede decir, oye, se murió mi abuelito, pero lo vamos a ver después, ¿no? Y tú como, no, ya se murió para siempre, ¿no? O en alguna ocasión un chiquito que se le murió su hermano y él tenía la idea de que cuando creciera lo iba a volver a ver. Y esa era su idea, ¿no? Y entonces todo el mundo le decía, ¿no estás triste? Y él decía, no, cuando crezca lo voy a volver a ver, porque era un niño muy pequeño y esa es la explicación que él se dio. Pero hay que darles esa oportunidad de explorar esas ideas que tienen. ¿Y qué pasa cuando no quieren hablar? Por más que uno se abra con ellos, no quieren hablar. ¿Lo ocultan o simplemente lo saben, pero no quieren expresarlo? A veces hay que ayudarles a verbalizarlo. Justo para eso los psicólogos tenemos las técnicas proyectivas. Quiere decir que el niño te va a dibujar cosas o te va a contar cuentos que al final hablan de él, ¿no? Por ejemplo, en el caso de bullying te va a decir, ay, me acuerdo de un cat que el niño en todas las figuras era que los animalitos le hacían bullying, ¿no? Y a veces no había más animalitos porque son unas láminas donde te cuentan unos cuentos, no había más animalitos en la lámina y aún así él contaba que ese conejito cuando se iba a la escuela le hacían burla porque era chiquito y que a ese osito le hacían burla porque no podía hacer las tareas. Y entonces ahí el niño te está hablando de su realidad, por eso son tan importantes las pruebas proyectivas. A lo mejor él no te va a decir, me molestan en la escuela, pero cuando todos los personajes de sus relatos los molestan, están tristes, ya no quieren ir a la escuela, está hablando de lo que le pasa a él. Entonces, los niños pueden ocultarlo porque simplemente no quieren que lo sepas o porque no pueden verbalizar, como dices, el problema que tienen. Entonces, está muy interesante el asunto. Pero
Vamos a regresar ahorita después del corte. Les recuerdo las redes sociales, en Twitter, @voz_es, y nuestro Facebook para que pongan sus comentarios y sugerencias y estén muy atentos a los programas que vienen. Regresamos. ¿Sabías que los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan a la capacidad de trabajo y la productividad? Estamos de regreso en Voces. Les recuerdo el tema de hoy, depresión y ansiedad infantil, y nos acompaña para este tema la maestra en psicología Erika Barrios, la experta en estas cosas de la depresión y la ansiedad en los niños. Ahorita platicábamos acerca de lo que hacen los padres, los maestros, cuando ya ven al hijo, al niño, pues ya con esta depresión, esta ansiedad. Pero ¿qué podemos hacer para prevenir, para que no llegue a esto? Aperturar espacios de confianza, ¿no? Por ejemplo, en el momento que ya está teniendo un impacto en la personalidad del niño, el bullying, vamos a suponer, ya hubo un caminito antes donde empezaron a molestarlo y se fue intensificando y el niño no habló. Entonces, abría esos espacios tanto con los profesores como con los padres para decir, oye, me está pasando esto, porque además las causas pueden ser múltiples, incluso podemos estar hablando de un abuso sexual, ¿no? Es decir, pueden ser muchísimas las razones por las que el niño esté deprimido, y entonces lo más importante es que el niño tiene que saber que sus papás están ahí para él, y los papás tienen que estar, porque a veces me dicen, no, sí, es que sí estoy, pero estás en el celular, o estás peleando con tu esposo, o estás haciendo mil cosas, y aunque tú me digas que estás, es como si tú y yo estamos hablando, ¿sabes? Y tú me estás contando algo súper importante y yo estoy, no, sí, dime, no, te estoy escuchando, ¿eh? Por supuesto que tu sensación es de, mejor ya no te cuento. Los adultos también hacemos eso con los niños, ¿no? Y el mensaje que al final le terminas enviando es, lo que tú estás diciendo no es importante, y entonces él termina no contándote cosas. Y minimiza su propio problema y eso le causa todavía más ansiedad y más depresión. Totalmente. Y bueno, eso como padre. ¿Y los maestros están capacitados para poder observar estas conductas en los niños y para poderlas sobrellevar? Creo que los profesores son muy buenos detectando, porque ellos conviven muchas horas con nuestros hijos. A veces parece que están más horas en la escuela que con los papás, ¿no? Entonces, ellos se dan cuenta perfectamente cuando un niño modifica su conducta. Y hay que estar muy atentos cuando un profesor nos manda a hablar, ¿no? Yo lo que he visto, soy psicóloga educativa muchísimo con escuelas, y yo veo profesoras de verdad con muy buena voluntad de aportar, de hacer cosas buenas, que quieren muchísimo a los niños y están interesadas en trabajar con los papás en equipo. Pero cuando el papá le mandan a hablar y dice, ay, ¿ahora qué quieren? ¿No? Pues cierras ese canal de comunicación. Y me imagino también lo que pasa es que cuando el maestro le dice a los padres, oye, yo creo que tu hijo está deprimido, tiene ansiedad, uno como padre dice, no es cierto, no puede ser, porque yo soy buen padre y yo estoy haciendo las cosas correctas, aunque cuando me habla, aunque yo esté con mi celular y todo con mi tablet, pues sí lo estoy pelando. Cuando realmente el niño está pidiendo auxilio. Sí, por supuesto, y a veces son las cosas más bobas, te lo juro. Por ejemplo, hay un niño que decía, no, es que mis papás no me quieren. ¿Y tú cómo que tus papás no te quieren? Sí, no me quieren. ¿Por qué no te quieren? No, pues porque cuando llega mi papá, mi mamá le dice, órale, te tocan los niños. Y él, no, yo también vengo cansado del trabajo, te tocan a ti. No, te tocan a ti. Y en eso que como adultos lo podemos entender perfectamente, que estamos cansados los dos y queremos que el otro se involucre, la interpretación del niño es que no lo querían sus papás, ¿no? Entonces, esa es la importancia del trabajo, que a veces los niños se cuentan historias y nosotros no estamos pero ni enterados de lo que hay en su cabecita. ¿Y hay consecuencias en no detectar a tiempo la ansiedad o la depresión en los niños? Por supuesto, en el caso de niños, si bien no hay una cuestión deliberada, que sí ya tenemos casos, y si lo has visto en el periódico de pronto se cuelga porque le quitaron el iPad o se suicida porque lo regañaron sus papás. Mucho del peligro con estos niños, yo te contaba, es que no acaban de entender qué es la muerte, sobre todo cuando son muy, muy pequeñitos. Entonces ellos creen que, bueno, me mató y, bueno, al rato se revivo, ¿no? Qué sé yo, como en los videojuegos, sobre todo cuando se enajenan muchísimo con esto. Y lo que tienen que entender es el impacto que esto puede tener realmente, ¿entiendes? Entonces, sí es muy, muy importante, pues, cuidar de nuestros chiquitos, porque no solo puede ser una cuestión, el suicidio digamos que ya sería como lo extremo, pero hay muchas escalas mucho antes, por ejemplo,
que se empiecen a lastimar deliberadamente, que se pongan en conductas de riesgo, que se rasguñen, que se corten, sobre todo en el caso de las adolescentes. Ahora es un tema muy de moda, por desgracia, que se corten las piernas para manejar sobre todo estos temas de depresión y de ansiedad, porque es mucho más fácil manejar un dolor físico que un dolor emocional para ellas y ellos. ¿Y es más fácil tratar esto cuando son niños o ya cuando crecen, ya pasan la adolescencia, ya son unos adultos hechos y derechos? ¿La depresión se acumula o es más difícil de tratar? Claro, siempre en cualquier cuestión, tanto psicológica como fisiológica, la prevención es lo más importante y la atención temprana. Entonces, al niño le podemos dar herramientas que puede incorporar a su vida y más adelante utilizarlas. Conforme vamos creciendo, nuestros esquemas se vuelven más duros. Y entonces, digo, a todos nos pasa que chiquito estás como más dispuesto a negociar ciertas cosas y conforme vamos creciendo es como de, no, yo soy así, si quieres, y si no. Entonces, conforme vamos creciendo es más difícil cambiar esos esquemas que tenemos y cuando son chiquitos les es muy fácil incorporar pues herramientas o técnicas que pueden utilizar, sobre todo para aprender a dimensionar los problemas. Y nos queda claro que estos estados de conducta, tanto niños y adultos, hay que tratarse, hay que ir con un especialista. ¿Cualquier psicólogo podría tratarnos o es algo, ¿cómo se llama? Especial, ¿no? Claro. Pues la recomendación es que trabajen sobre todo con psicólogos clínicos. Ellos son, digamos, los especialistas en el área. En el caso de que haya fallecido algún familiar y se esté presentando esta depresión por el fallecimiento, tenemos a los tanatólogos, que son como los expertos en esta área. Y lo más importante es que sea una persona capacitada, porque a veces tenemos gente que cada vez más lo vemos, abre consultorios sin tener la preparación. Eso es algo muy, al menos personalmente me preocupa muchísimo, que toman un curso de 1 año de Gestalt y tienen a lo mejor la preparatoria o administración o educación o lo que sea y ya se van a dar terapia. Esas personas, por supuesto que no están preparadas, necesitas cruzar toda la carrera, que son los 4 años más, además la especialidad que pueden ser 2, 3 o lo que te tome. Entonces sí que es una persona capacitada y ya esa persona determinará si requiere el acompañamiento, por ejemplo, de un pediatra, que es quien nos puede ayudar con la parte de la medicación, porque nosotros como psicólogos no medicamos y en los casos de ansiedad muy severos o depresión muy severos hay situaciones en las que sí vamos a requerir tratamiento farmacológico y entonces nos apoyamos de un médico. ¿Y quién mejor para esto que una maestra en psicología como tú, Erika Barrios? Muchísimas Regálanos gracias. tus datos, así unas redes sociales, teléfono. Claro, estamos en el 777-4085-319 y estamos también en Facebook en Semillero de Investigadores. Aquí de todos modos, abajito van a aparecer tus datos en la pantalla. Perfecto. Para que la gente te pueda contactar y agendar alguna cita, alguna terapia, resolver dudas. Y, Claro. y yo creo que también hay más cuestiones que la gente tiene y por pena, por miedo, teme preguntarlas al Claro, aire, por ¿no? supuesto. Entonces, ¿nos repites tus redes sociales, tus Sí, formas claro. de contacto? El teléfono es el 777-4085-319 y el Facebook estamos en Semillero de Investigadores. Muy bien, la maestra en psicología Erika Barrios nos acompañó el día de hoy con este tema tan interesante, depresión y ansiedad infantil. Esto es todo, nos vemos el próximo episodio aquí en Voces.